Segundo y último bloque de la noche de hoy. Como ya vieron en las primeras imágenes, estamos en el Hospital Clínico Dr. Bernal, en este caso en Calasparra. Siempre hablamos de Caravaca, hemos sacado muchísimas imágenes allí, hemos hecho inclusive unas cuantas entrevistas, pero hoy nos vinimos a Calasparra porque queremos que ustedes en toda la región de Murcia también vean qué es lo que el Hospital Bernal les ofrece aquí. Reitero, no solo a los calasparreños, sino a todos aquellos que se acerquen a hacer rehabilitación, venir a hablar con el logopeda, venir a fisioterapia, venir las mamás con sus niños, en fin, todo aquello que la Clínica Bernal les ofrece también aquí en Calasparra. Estamos ya en la sala de rehabilitación y donde también trabajan, por supuesto, los fisioterapeutas. Ustedes verán entonces a continuación todo lo que la Clínica Bernal puede ofrecer aquí. Por lo tanto, le vamos a pedir a nuestro realizador que ya vaya mostrando entonces, abuelo de pájaro diríamos, lo que se está haciendo en la tarde, noche de hoy. Allí pueden ver a Sergio, el fisioterapeuta que trabaja aquí en la Clínica Bernal. Muchísimo gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Queremos, Sergio, que entonces le expliques a la gente todo lo que ustedes ofrecen aquí en la Clínica Bernal. Bueno, este es el área de fisioterapia dentro de lo que sería el centro de rehabilitación del Hospital Bernal aquí en Calasparra. Y bueno, como podéis apreciar, es un área bastante amplia y nosotros normalmente tratamos a pacientes provenientes de la Seguridad Social. No obstante, pues no hay que olvidar que también tratamos pacientes provenientes de mutuas, también tratamos pacientes provenientes de accidentes de tráfico y, como no, pacientes privados. Podéis observar que tenemos pues tratamientos de diversa índole, maquinaria de electroterapia, termoterapia, onda corta, y trabajamos también con diferentes especialidades. Allí en las cabinas, estoy viendo cabina 1, 2, 3 y 4. ¿Qué ofrecen, Sergio, en estas distintas cabinas? Las cabinas por ejemplo, la cabina número 2, allí estaría la magnoterapia, la cabina número 1 sería en la que trataremos pacientes privados, y la cabina número 3, electroterapia también, y la cabina número 4, tenemos una máquina ahí que es un hidrogel para pacientes también privados. Aparte, Sergio, aparte de, ahora vamos a hablar con Diego, con el logopeda, también tenemos entendido que trabajan aquí otros médicos especialistas. ¿Qué médicos especialistas aquí en Calasparra está ofreciendo la Clínica Bernal? Bueno, dentro de lo que sería el servicio de rehabilitación, ya he dicho anteriormente que esta sería el área de fisioterapia, vienen también otros profesionales como puede ser Rocío, que es el terapeuta ocupacional, y profesionales médicos como son pediatras, están pasando consulta, un nutricionista, y bueno, se dan otra serie de servicios. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a usted. So sad, the tears are in your eyes. Come on and come to me now. Don't be ashamed to cry. Let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad, get mad. Don't hold it all inside. Come on and talk to me now. Hey, what you got to hide?
Vamos entonces, como les decía anteriormente, a circunscribir nuestra entrevista de la noche de hoy aquí en Calasparra con el logopeda que trabaja, ya nos dirá, desde hace bastante tiempo con esta clínica Bernal. Diego Sánchez Moya está con nosotros. En primer lugar, entonces, buenas noches. Buenas noches. Y queremos hablar del habla, queremos hablar de la voz. El habla, nosotros somos profanos en la materia, pero pensamos que es la materialización individual de los pensamientos de una persona sirviéndose del modelo o sistema que le facilita la lengua. Tú me vas a corregir en lo que yo expreso, pero de todas maneras, en primer lugar, quisiéramos saber, y la audiencia querrá saber, qué es un logopeda y a qué se dedica entonces un logopeda. Bueno, un logopeda fundamentalmente pues, se dedica pues, al diagnóstico, a la prevención, al tratamiento de los problemas del habla y de la voz. Fundamentalmente de eso. Nosotros aquí en la clínica sobre todo estamos haciendo tratamiento, porque el diagnóstico normalmente viene dado por el especialista médico del hospital. Entonces empezamos con el tratamiento y ya está. Ahora, de todas maneras, Diego, me estás hablando de que ustedes trabajan con el habla y con la voz. Entonces, a todos quienes somos profanos en la materia, pensamos, pero Diego nos está hablando de lo mismo, del habla y de la voz de una persona. Entonces, ¿qué diferencias existen entre el habla y la voz? Bueno, es que en realidad son dos cosas totalmente diferentes. El habla, cuando nos referimos al habla, en realidad estamos pensando en la articulación, en la producción oral del lenguaje. Sin embargo, la voz, estamos hablando del sonido de tu voz, lo que se produce en la laringe a través de las cuerdas vocales. Entonces nosotros producimos voz y esa voz se articula en la boca produciendo las palabras. Es diferente. No te preguntamos al principio, lo hacemos ahora, ¿por qué logopeda y cuánto tiempo hace que estás trabajando no solo aquí en Clínica Bernal, sino anteriormente en algún otro lado? ¿Cuánto tiempo llevo trabajando? Pues muchos años. Pues desde el año 99 estoy trabajando como logopeda. ¿Y por qué logopeda? ¿Por qué me dedico a la logopedia? Bueno, vamos a ver, a mí siempre me ha interesado mucho el tema de la voz. Yo soy músico y entonces, en primer lugar, yo tenía formación musical y formación vocal en dirección de coros y entonces, pues a partir de ahí empecé a interesarme en el tema de la voz y estudiándola y bueno, al final pues hice estudios de logopedia y a partir de ahí fue cuando empecé a dedicarme a la logopedia. Ahora, estoy viendo y escuchando a Diego en esta entrevista. Tengo 15, 16 años y me interesa el tema. Entonces, ¿qué necesito? ¿Dónde debo ir? ¿Dónde se estudia logopedia? Si necesito el bachillerato, hacer las oposiciones, en fin. ¿Qué es lo que se necesita para finalmente recibir un diploma de logopeda? Bueno, en primer lugar tienes que hacer bachiller, claro. Tienes que terminar el bachiller, hacer tu prueba de acceso a la universidad y entonces puedes dirigirte a cualquier universidad que tenga los estudios de logopedia. Entonces, en logopedia es que hay dos ramas diferentes, la rama educativa y la rama, digamos, clínica. En Murcia, en la Universidad de Murcia está la diplomatura de logopedia. Pero no, sin embargo no está magisterio de la especialidad de audición y lenguaje, que es lo que en la escuela se refiere a logopedia. ¿Cuántos años de estudio son? Son 3 años. 3 años. Si no me equivoco, son 3 años. Muy bien. Ahora, Diego, también es importante que le expliques a la gente los tipos de patología que pueden aparecer en el habla y en la voz. Entonces,
¿Cuándo, y esto también es muy importante, sobre todo para los papás y las mamás, cuándo debo ir a la consulta de un logopeda? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo diagnostico, por ejemplo, que mi hijo o mi hija de muy corta edad tiene problemas en el habla o en la voz? Bueno, son dos campos diferentes, como estábamos diciendo antes. Si un niño en edad escolar no produce algún fonema, no articula correctamente algún fonema, o su habla es prácticamente ininteligible, que a algunos niños les ocurre eso, o tienen alguna patología en los órganos de la articulación, pues entonces los padres detectarán que su habla no es normal. En ese momento pues se pone el mecanismo. Lo más normal, lo más rápido es que los padres se dirijan al pediatra de su centro de salud. El pediatra, si lo ve oportuno, pues lo derivará al especialista en el hospital de Caravaca, que en este caso es el otorrino, es la especialidad de otorrino. Esto es en lo que se refiere, me estás hablando, al habla. Ahora la voz. En el caso de la voz, el camino, la ruta para llegar a hacer un tratamiento de logopedia aquí en el Hospital Bernal es el mismo. Entonces, unos padres notarán que su hijo o su hija, pues su voz no es correcta, tiene una gran pérdida de aire, o está ronco continuamente, o tose mucho y siempre tiene la garganta irritada. Entonces su voz notarán que está distorsionada. En ese momento, pues los padres, lo más lógico es que consulten al especialista rápidamente, porque puede haber cualquier patología vocal, desde un nódulo hasta un pólipo o lo que sea. Pero, Diego, ahora que decís el nódulo, ¿puede llegar un logopeda a hacer que un nódulo desaparezca? Hombre, lo intentamos, sí. El nódulo sí suele desaparecer. El nódulo, si es un nódulo únicamente, o unilateral o bilateral, en una cuerda o en dos cuerdas vocales, los nódulos sí o descienden o se hacen más pequeñitos o llega a desaparecer. Si hablamos ya de pólipo, no. Un pólipo ya tiene que ser cirugía. Claro. Ahora, en mi país, Diego, en Uruguay, si yo no me refiero siempre a la celeste, a Montevideo, Uruguay, no sería mi continuidad, porque lo llevo siempre en mi corazón, como es lógico. Pero allí la gente piensa, Diego, fíjate, hasta el día de hoy, que el tratamiento de la logopeda es prácticamente puro y exclusivo de los adultos, que no se le puede hacer tratamiento a niños de corta edad. ¿Qué pasa aquí en Europa y sobre todo en España con esto? Bueno, aquí siempre se ha tratado pacientes de cualquier edad, de siempre. Es cierto que normalmente la etapa en la que se empieza a trabajar un problema de logopedia normalmente puede ser a partir de los 3 años. Pero es cierto también que desde hace bastantes años, a lo mejor 30 años, quizás se abrió el campo de la estimulación temprana, de la atención temprana, de la estimulación precoz, que ocupa la etapa de los 0 a 3 años. Ahora, ¿la recepción es la misma para un tratamiento por parte de un adulto que de un niño? ¿La recepción a qué te refieres? Sí, la recepción en el sentido de que es mucho más difícil, por ejemplo, vamos al caso de un odontólogo, el hacerle una extracción de un canino, de un molar, de lo que fuere, a un niño que tiene 7, 8, 10 años, que a un adulto es mucho más difícil, por aquello del temor, por aquello de que el niño solamente con ver la bata blanca ya se asusta, en fin. Entonces es muy difícil para el pediatra, inclusive también tiene que ser a veces más que pediatra, psicólogo, ¿no es cierto? Entonces, en tu caso, para el logopeda, entiendo, sí. ¿Es igual? ¿Es lo mismo? A ver, el tratamiento final, el objetivo final siempre es el mismo, es que la voz sea sana si ha sido patológica y que la articulación sea correcta si hay algún fonema que no es correcto. O sea, el objetivo, el final es el mismo. Claro, el tratamiento, cómo ocuparse de ese tema
es diferente en un niño que en un adulto, lógicamente. Claro. La metodología que tienes que utilizar, las actividades que tienes que utilizar, la dinámica de una sesión es totalmente diferente. Con un niño tiene que ser todo lúdico, todo a través de juegos. Con un adulto no, con un adulto pues... Aunque los adultos también a veces se aburren y hay que estimularlos un poco, hay que motivarlos un poco, pero es diferente, la metodología es totalmente diferente. Pero el objetivo siempre es el mismo. Sí, el objetivo es el mismo. Después vamos a hablar acerca de las diferentes patologías, pero antes también quisiera saber en el tiempo cuánto puede durar un tratamiento, si varía según la persona, según la patología, pero si hay un promedio de trabajo del logopeda con el paciente. Vamos a ver, el número de sesiones que prescribe un especialista sí está estipulado. Entonces, eso ronda entre 20 sesiones hasta 60 sesiones. El número de sesiones tipo que se hace aquí en el Hospital Bernal. ¿De cuánto tiempo? La sesión, cada sesión de media hora. De media hora. Que de 20 sesiones son 10 horas de tratamiento con ese paciente, ¿no es cierto? Ahora bien, pasemos a lo que decíamos antes, que también es muy importante. La gente querrá saber cuáles son las patologías que ustedes tratan aquí en el Hospital Bernal, porque por ejemplo, nosotros hace muy poquito estuvimos hablando con el odontólogo del maxilofacial que tiene en el Hospital Bernal, y nos estuvo hablando acerca de todo lo que él realiza como odontólogo, en este caso como cirujano maxilofacial. En tu caso, como logopeda, ¿qué es lo que te derivan los especialistas y cuáles son las patologías, digamos, más frecuentes que trabajas aquí en tu consultorio? Bueno, de las patologías de la voz se tratan prácticamente todas las que hay, todas las que existen, exceptuando las laringestomías totales, que ahora mismo no se están tratando porque hay una asociación, la Asociación de Murcia, está en Murcia, que se ocupa de esos pacientes, ¿no? Al margen de eso, todas las patologías de voz se tratan aquí. Todas las disfonías, afonías completas, laringestomías parciales, parálisis cordales, todo eso se trata aquí. Y del habla, pues prácticamente también todas las patologías del habla. Afasia, dislalias, todas las fonemas erróneos que también se tratan, disfemias, tartamudez, diglosia, disartrias, todas. Estás utilizando palabras científicas que evidentemente muchísima gente que nos está viendo y escuchando no las entiende. Entonces, ¿cuándo tengo una afasia? Bueno, una afasia es una pérdida repentina, una pérdida súbita del habla, de repente, por causa de un accidente cerebrovascular o por caso de un infarto cerebral, o también por un traumatismo, por un accidente de tráfico o por un golpe que te has dado. Entonces es una pérdida súbita del habla. De la noche a la mañana te levantas sin habla. Es muy duro, es muy traumático para un paciente. Suele ser en pacientes adultos y mayores, pero también nos encontramos un grupo de pacientes que no son tan mayores. Nos hablaste también de disfonías. ¿A qué te referías? Bueno, una disfonía es una patología de la voz. Cuando tu voz no suena bien, cuando tu voz está apagada, tiene mucha pérdida de aire, no tiene potencia, no tiene claridad o tiene poca nitidez, entonces estamos hablando de disfonía. Normalmente la gente en la calle pues hablamos de afonía. Lo que pasa es que la afonía es diferente a la disfonía. La afonía es una pérdida total de la voz y eso es poco común. Nosotros normalmente es que esta mañana me he levantado afónico, ¿no? Pero no es así, no te levantas afónico, te levantas disfónico. A no ser que te hayas levantado sin voz totalmente, porque has hecho una noche ya muy fuerte, pero normalmente estás disfónico. Si una disfonía dura más de una semana, si tú notas que tu voz no se recupera en una semana, debes de consultar al especialista. Muy bien. Hablemos ahora de un mito popular, sobre todo en mi país, no sé, aquí en España. Hablemos de lo que, palabra clínica, digamos, es disfemia, que sería la tartamudez. En nuestro país
cuando habla un tartamudo, nosotros le decimos, ¿por qué no agarrás una guitarra y me lo cantás? Porque cantando no tartamudeás, ¿es cierto? En cierto modo, sí. Toda esa... no sé cómo decirte, esos comentarios de calle tienen cierto fundamento, no te creas, tienen cierto, hay chistes sobre eso, ¿no? Pero bueno, nosotros no vamos a hablar sobre eso porque no está bien tampoco, ¿no? Un paciente con tartamudez es un paciente que lo pasa mal, y que sufre bastante en la sociedad, de una presión social bastante fuerte y bueno, entonces lo que pasa es que el problema de la disfemia, comúnmente llamada tartamudez, pues es un problema de fluidez verbal, y esa fluidez verbal se puede corregir a través de un ritmo. Si el paciente le das una pauta rítmica, es capaz de salir de esa tartamudez, ¿vale? Entonces, si lo cantas, al darle un poco de ritmo a la frase, pues sale de la tartamudez. Claro. Tengo entendido que han ampliado los tratamientos últimamente aquí en la clínica Bernal. No sé si es con respecto a los niños. Háblanos de lo que entonces se llama en forma científica implantes cocleares. Recientemente estamos haciendo un grupo de trabajo en el Hospital Virgen de la Risaca, en el que vamos los logopedas de la región de Murcia, los que estamos concertados con la Seguridad Social, y nos reunimos con los cirujanos que realizan los implantes. Un implante no es más que un dispositivo que permite oír a un paciente sordo profundo, que técnicamente se llama cofótico, que sufre una cofosis, un sordo de nacimiento, y bueno, se le hace un implante en el cráneo, es un receptor, y ese receptor manda una señal, en este caso que ya es eléctrica, un impulso eléctrico al nervio auditivo. Entonces de esa manera el paciente consigue oír. Una vez que el paciente consigue oír y que bueno, se le han ajustado los parámetros del aparato, pues entonces necesita rápidamente una reeducación del habla. Entonces ahí entramos en juego los logopedas. Ahora, Diego, tengo curiosidad, y lo tendrán los televidentes también, en saber en qué consisten vuestros tratamientos. Pienso, y creo que no me equivoco, que evidentemente, por ejemplo, quienes recetan medicamentos son evidentemente los médicos, tanto en medicina general como especialistas. Pero también es evidente que el paciente que recurre a ustedes, aparte de un tratamiento que nos vas a explicar más o menos, y valga la redundancia, de qué se trata, imagino que ese paciente también estará utilizando una farmacología que el médico le ha recetado para tratar de paliar el problema que tiene. Entonces cuéntanos, así abuelo de pájaro, ¿qué es lo que ustedes hacen con el paciente en vuestro consultorio? Bueno, según el caso, claro, evidentemente. Claro. Si estamos tratando un problema de habla, pues hacemos actividades relacionadas con el habla. Si estamos hablando, por ejemplo, de la articulación, pues manejamos la lengua y los órganos de la articulación, labios, lengua, soplo, todo lo relacionado con la respiración y el soplo para producir las palabras. Si estamos hablando de voz, pues tenemos que manejar técnicas de respiración, impostación vocal, sí, fundamentalmente eso, técnica de respiración y técnica de impostación vocal. Se puede hablar entonces, diría yo, de mecánica por un lado y psicología por el otro. En el caso de la voz, sí. En el caso de la voz, sí. A no ser que sea una parálisis cordal, a no ser que haya una parálisis de una cuerda vocal por algún motivo nervioso, entonces estamos hablando de disfonías funcionales. Las disfonías funcionales, casi todas, por no decir todas, llevan algún componente psicológico. Entonces, gran parte de los pacientes disfónicos, cuando empiezas a trabajar con ellos, te das cuenta pues que llevan alguna carga emocional fuerte o un problema psicológico.
no se trata aquí como tal, le intentas ayudar y si ves que el problema es serio, pues tú deberes derivarlo a la consulta de psicología. Muy bien. Para terminar, en primer lugar, este hospital clínico, doctor Bernal, que empezó como una maternidad hace muchísimos años, con el papá Bernal y abuelo Bernal de Manu, por ejemplo, hoy día es realmente para toda la región de Murcia y para España un verdadero ejemplo. Entonces, quisiera que le dijeras a quienes nos están viendo y escuchando una vez más, qué tratamientos, por lo general, nos ofrece, además de la maternidad, el Hospital Bernal. Bueno, los tratamientos que se hacen ahora mismo en el Hospital Bernal son muchos. La logopedia pertenece al área de rehabilitación. Entonces, en el área de rehabilitación contamos con fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional. Entonces, como tú decías, el Hospital Bernal ahora mismo es uno de los centros más importantes que hay a nivel regional. Entonces, cuando un paciente llega a una consulta de logopedia, prescrito por el otorrino, va a tener un tratamiento completo, va a tener un tratamiento global. Aquí se trabaja siempre de manera multidisciplinar, aunque es una palabra que está muy al uso, pero es que aquí se cumple. Cuando a mí me llega un paciente, se hace una exploración global y si ese paciente necesita algo de fisioterapia, se le deriva a fisioterapia. Cuando un paciente de terapia ocupacional necesita algo de logopedia, se hace el mismo camino, ¿vale? Entonces, ahora mismo somos un centro que ofrece esa posibilidad real de un equipo multidisciplinar y muy profesional. Pediatría. Consultas externas. Si hablamos de consultas externas, pues estamos hablando de pediatría, cardiología, psicología, ¿qué más? El cirujano maxilofacial. El cirujano maxilofacial. En fin. Se están haciendo también las pruebas de la musculatura, ¿cómo se llaman? No me acuerdo ahora mismo. Bueno, hay una serie, creo que también... se hacen radiografías de la boca, la ortopantografía. Exacto. En fin, cada vez se están agrandando más. La verdad es que Manu tiene unas ideas realmente extraordinarias. Sí. Y está trabajando... Se están haciendo unos avances muy grandes en el Hospital Bernal. Exactamente. Y con la cirugía, eso te podrá informar mejor Manu, pero que en la cirugía se están haciendo cosas muy interesantes de traumatología. Para terminar entonces, como última pregunta, ¿cómo puede un paciente llegar a recibir sesiones de logopedia en la Clínica Bernal? Es sencillo. Si quieres hacerlo, lo más normal es que lo hagamos por la Seguridad Social. La Hospital Bernal está concertado con la Seguridad Social, entonces el paciente no tiene que pagar nada. Cuando un paciente tiene algún problema de logopedia, debe dirigirse a su pediatra del centro de salud, si es edad infantil, o a su médico de cabecera del centro de salud, si es un adulto. Y el médico o pediatra le derivará al especialista que sea oportuno, bien otorrinolaringología o neurología, o el médico rehabilitador. Y cualquiera de esos especialistas lo derivarán a logopedia. También se puede realizar con seguros privados. Tenemos convenio con Sanitas y con Asisa. ¿Algo que no te hayamos preguntado y que quieras agregar en esta entrevista? Pues bueno, porque aquí estamos para trabajar, para que el que quiera solucionar algún problema de logopedia, pues que no hay ningún problema, que aquí estamos para solucionarlo y hay buenos resultados. En general hay buenos resultados. Que la gente, si tiene problemas de voz, que no se lo tenga ahí guardado para siempre, porque eso se puede solucionar. Y si hay un problema de articulación, aunque sea adulto, tu típica R que nunca la has conseguido pronunciar y que la puedes solucionar y quitarte esa espina que tiene. Y si es un niño, pues mejor todavía. Muchísimas gracias, Diego, por atendernos en tu consulta. Y nosotros, para terminar entonces en nuestro programa de la noche de hoy, decirles que es evidente y que es muy importante aquello de
mens sana, in corpore sano. Por lo tanto, cualquier problema de salud que usted tenga, no tenga ningún tipo de duda allí, estará siempre el Hospital Clínico Dr. Bernal para curarle cualquier mal que usted pueda padecer. Nada más, hasta la semana que viene.